Mira, has hablado del tema del Brexit, ¿no? De Europa, has hablado del Banco Central Europeo también. Y vemos que los países, y España en concreto, no, en el fondo las políticas económicas tienen pues limitada función porque muchas veces es algo externo, ¿no? Ujú. ¿Qué te parece que España esté en la Unión Europea? ¿Crees que es algo más positivo que negativo? ¿Entendiste el Brexit? ¿Crees que es un error? ¿Verías un Brexit en España o un España-exit o como se llamara? ¿Qué opinas de la Unión Europea y nuestra relación con ella? A ver, es una pregunta interesante y complicada porque tiene muchos matices, ¿no? Yo de entrada soy anti-Unión Europea. No me gustan los estados muy centralizados y la Unión Europea es un estado cada vez más centralizado. Si la Unión Europea se limitara a ser un club comercial o incluso un club monetario, yo soy relativamente pro-euro, anti-Unión Europea, pero pro-euro. Se puede ser pro-euro, un país puede estar en el euro sin estar siquiera en la Unión Europea, ¿no? No estaría en el sistema de banca central europea, pero sí podría tener el euro. Yo soy bastante anticentralización política por varios motivos. Primero, porque cuando centralizas mucho el poder y lo alejas del ciudadano, pues el ciudadano cada vez puede controlar menos ese poder y hay más riesgo de tiranización. No es lo mismo el alcalde que te lo puedes cruzar por la calle y si hace alguna estupidez se lo puedes reprochar en la cara, incluso puede sufrir un boicot por parte de sus ciudadanos si lo hace mal, que los burócratas del Parlamento Europeo, que probablemente no nos vayamos a ver nunca ni nos vayamos a encontrar nunca con ellos y que están pues, a cientos de kilómetros, ¿no? Esa es una primera cuestión. Luego, la centralización dificulta la diferenciación política. Eso en ocasiones puede estar bien, ¿no? Imaginemos que centralizadamente dijeran, vamos a bajar los impuestos en toda Europa. Bueno, pues a Vale, un muy bien. liberal eso en concreto le gustaría, pero estructuralmente tiene muchos riesgos, porque si Europa dice, oye, vamos a establecer un tipo impositivo mínimo en toda Europa. Entonces, si un país dice, oye, que yo quiero bajar impuestos, no podría diferenciarse del resto. Y démonos cuenta además de que la centralización incentiva más bien a subir impuestos que a bajarlos. ¿Por qué? Porque si no hay ningún ente centralizado que fije o que tenga capacidad para fijar un mínimo de impuestos, los estados compiten fiscalmente entre sí. Que tú subes mucho los impuestos, vale, pues yo los voy a bajar y voy a atraer a tus trabajadores cualificados, a tus empresas, y así voy a salir ganando. Y como tú sabes que yo puedo bajar impuestos o puedo no subirlos como los subes tú, tú también te cortas a la hora de subir impuestos. Entonces, como las empresas. Una empresa, ¿por qué no dispara los precios? Porque la de al lado puede no dispararlos o bajarlos y se comería a sus Ya. clientes. Ahora, imaginémonos que las empresas montan un cártel. Pues claro, si las empresas montan un cártel, sí pueden subir impuestos sin que ninguna, impuestos, perdón, precios, sin que ninguna baje los precios y haga la competencia. Pues bien, la Unión Europea es un cártel de estados que permite coordinar a todos los políticos para que ninguno de ellos baje impuestos, por ejemplo, o ninguno de ellos desregule la economía y todos ellos lo suban o la regulen en mayor medida. Entonces, en general, ya digo, la Unión Europea no me gusta por eso, ¿no? Carteliza a los estados, aleja el poder del ciudadano, dificulta además incluso la experimentación. Es mejor subir o bajar impuestos. Bueno, pues si hay unos países que suben y vemos los resultados y hay otros países que bajan y vemos los resultados, podemos comparar. Ahora, si todos los subimos o todos los bajamos, ¿qué referencia tenemos para comparar? Entonces, a mí la Unión Europea como tal no me gusta. Ahora, la cuestión es, ¿salir de la Unión Europea para qué? Claro, si tú me dices, oye, salimos de la Unión Europea porque lo consideramos un organismo opresor que no nos impide incrementar las libertades de los ciudadanos españoles, pues te diría, oye, si hay mucha gente que defiende eso mismo, salgamos de la Unión Europea, claro que sí. Ahora, si vamos a salir de la Unión Europea para cerrar más nuestra economía, para meter más aranceles, para restringir más la inmigración, para hacer muchas cosas liberticidas que la Unión Europea no nos permite hacer, pues oye, casi mejor nos quedamos en ese club que no es nada liberal en absoluto, pero claro, si tu propuesta es salirte porque ese club que no es nada liberal te parece demasiado liberal, pues me va a dar miedo lo que tú propongas, ¿no? Y hasta cierto punto el problema del Brexit ha sido ese, ¿no? En el Brexit, ¿quiénes apoyaron el Brexit? Pues hubo gente que apoyó el Brexit con muy buenos argumentos, gente
bueno, yo no voto, pero gente a la que si yo votara habría votado, le habría dado mi respaldo o me habría ajustado, alineado con sus ideas. Básicamente tenemos que salir de la Unión Europea para poder liberalizar mucho más la economía británica, para no someternos a la bota de unos políticos que nadie realmente ha escogido y que no responden ante los ciudadanos británicos. Vale, todos esos argumentos los compro y además me parecen muy interesantes y muy pertinentes. Pero también había otro grupo de partidarios del Brexit, que probablemente eran los mayoritarios, que querían salir de la Unión Europea para cerrar al país frente a la inmigración y para establecer barreras arancelarias. Y claro, si tú haces esto, ya no es solo que ideológicamente a mí no me guste, porque restringe libertades, es que además eso se carga a la economía. Pues claro, si tú sales de Europa para tomar esas medidas, pues las consideraremos, habrá gente a la que le gusten y habrá gente a la que no. Pero lo que no podemos negar es que esas medidas son malas para la economía y, por tanto, la economía británica, como ha ido tomando muchas de esas medidas, que luego algunas las ha tenido que relajar, porque claro, cierras el mercado a la inmigración y te faltan trabajadores extranjeros en una determinada parte de la industria o incluso en la sanidad británica. ¿Qué haces? Pues dar permisos especiales, pero ya se ha deteriorado todo. Claro. Y si no das lo suficiente, pues estamos en el mismo problema, ¿no? Entonces, lo que sí es innegable es que el Brexit de momento no le ha sentado bien a Reino Unido, pero no le ha sentado bien porque a la hora de ser autónomo ha utilizado esa autonomía no para hacer las cosas bien, sino para hacer las cosas mal. Eso dependería mucho de pues del gobierno que tuviéramos y de la mentalidad que tuviéramos Claro, al salir de efectivamente. ahí. Vamos a más cositas. Depende Dime, de dime. depende de cómo uses la autonomía. Ujú, Si obtienes autonomía para hacer las cosas mal, pues te va a ir mal, evidentemente. Pero yo claro. sí creo que deberíamos aspirar a tener autonomía, es decir, a no estar políticamente en la Unión Europea, a lo mejor estar como socio comercial, pero no políticamente, y a gestionar nosotros mismos. De hecho, lo ideal sería cada ciudadano, ni siquiera el Estado español, pero no, nosotros mismos nuestras libertades de manera responsable y de manera diligente. Ahora, no creo que ese sea el escenario más previsible para un país como España, al menos de momento.